Hola, soy Simon Jacobson y es un placer darte la bienvenida a otro episodio de Meaningful Life. Lo que dicen las estrellas de ti. Aries. Este programa está dedicado por Anthony Sutton en honor a su cumpleaños. Así pues, en nuestra serie continua, serie mensual, de la constelación, del zodíaco, de los signos, estamos ahora al principio del orden. Comienza con Aries, traducido como carnero, el animal carnero. Pero como veremos, tiene muchas otras dimensiones. Y es interesante, comienza con esto. Este es el primero de los 12, y de hecho eso corresponde con los meses hebreos, el primero de los 12 meses lunares, el mes de Nisan. Así que hay una conexión. Lo que me pareció muy interesante es que cuando buscas toda la interpretación astrológica de Aries, a menudo se le identifica con la agresión, con el liderazgo, con la persistencia, algo así como el carnero testarudo. Pero creo que eso está mucho más relacionado con interpretaciones míticas. Me gustaría presentarles lo que puede ser el significado y la importancia original de la señal de este mes. Así que, como dije, la traducción de Aries suele ser carnero, pero como sabemos, oveja es la categoría completa real que incluye. El macho adulto de la oveja es el carnero, la hembra adulta es la oveja y la cría es el cordero. Así que en hebreo, el primero de los 12 signos es tolé, un cordero. Así que si lo piensas en un sentido más amplio, Aries no es solo el carnero, quizás abarca toda la categoría de las ovejas. Ahora, lo interesante es que las ovejas son conocidas por su naturaleza dócil, su carácter manso. Es uno de los pocos animales que no es depredador, se alimentan y pastan en la hierba. Y cuando hay un depredador, su única protección es escapar, es correr. No tienen otras armas. O no tienen armas en absoluto. Así que son extremadamente vulnerables, lo que explica algo realmente fundamental. Cuando miras la Biblia y en general en nuestro lenguaje cotidiano, encuentras el concepto de ovejas o pastores, a veces usado en un sentido espiritual. Moisés fue llamado el pastor fiel. A Dios a menudo se le menciona como pastor y a las almas se las llama ovejas. Así como un pastor protege a sus ovejas. Dios o Moisés, el líder, protege a sus discípulos o a sus seguidores o a su comunidad. De hecho, la primera vez que se describe a Moisés en la Biblia, se dice que era pastor, similar a David. Él era un pastor. ¿Por qué? ¿Por qué es ese un título tan significativo? Porque un pastor refleja la verdadera esencia de un líder auténtico. Sensibilidad. Y el Midrash nos cuenta una historia que dice así: que cuando Moisés era el pastor para su futuro suegro, Jetro, tenía miles de ovejas que pastaban, y Moisés notó que faltaba una oveja. Así que fue a buscar la oveja y la encontró un poco más lejos, a cierta distancia. Se había alejado y estaba bebiendo agua de un arroyo. Se dio cuenta de que la oveja tenía sed y con su sensibilidad la cargó sobre sus hombros de regreso al rebaño. Y el Midrash nos dice que cuando Dios vio eso, dijo: si Él es tan sensible con una oveja, imagina entre miles de ovejas, primero que nada, notarlo. En segundo lugar, perseguirla. Si es tan sensible con una oveja y nadie lo está mirando, ¿cuánto más sensible será con mi pueblo? Sensibilidad. Y lo mismo con el rey David. También se dice que los líderes son probados por las ovejas. Así que una cualidad es la sensibilidad. Muchos de nosotros asociamos el liderazgo con la agresión, con el ego, con el poder. En realidad, el líder supremo es el más sensible, el más empático, el que más corazón y compasión tiene. Lo cual nos lleva a esta época del año. ¿Cuál es el primer mes, o lo llamaremos el primer signo? Está asociado, como mencioné, con el mes de Nisan. Es el mes del éxodo de Egipto.
En la Biblia, nuevamente, Dios le dice a Moisés, mira al cielo, la luna nueva. En esta luna nueva del mes de Nisán, te estoy dando un nuevo calendario. No solo un calendario solar, sino un calendario lunar. Y el comienzo del calendario lunar es en este mes, en hebreo, Hachei de Shasel Achem. Este mes, la palabra mes en hebreo proviene de la palabra renovación. Este será el primer mes del año de la renovación de la luna. El sol, aunque pasa por gradaciones, no vemos la renovación de la misma manera. En la luna realmente se ve el renacimiento. Y la luna también está conectada con un cierto elemento que llamaremos sensibilidad, o en hebreo, bitl. ¿Qué es bitl? Un cierto sentido de humildad, modestia. La luna mengua y casi desaparece. Siempre está en un estado de recibir. Así que la luna representa lo dócil, lo vulnerable, especialmente en la astrología, pero luego se renueva al comienzo del mes. Y en este mes, el pueblo, mi pueblo, tu pueblo, las ovejas, experimentarán la renovación. Saldrán del difícil genocidio y esclavitud que sufrieron, oprimidos y afligidos por los egipcios. Y a partir de aquí tendremos la Pascua. ¿Y por qué está simbolizada la Pascua? Por la ofrenda del Cordero Pascual. Cordero. Y una de las principales razones de esto fue porque los egipcios en realidad... Así que el Cordero es una deidad. La oveja como deidad. Hasta el punto de que leemos en el libro del Génesis, cuando José habla por primera vez con sus hermanos, les dice, no les digan que son pastores, digan que son ganaderos, porque para los egipcios un pastor es una abominación. Lo consideran despreciable, reprensible. La pregunta es ¿por qué? Así que el comentario Rashi lo explica ahí mismo, porque para ellos las ovejas son deidades. Y los pastores, como explican los comentarios, ven que una oveja no es una deidad. Es una criatura hermosa y gentil, pero no es un dios. Y por eso despreciaban a los pastores. Entonces, cuando se trata de la libertad de la Pascua, ¿qué la simboliza? Cordero Pascual. Esto no significa que Ares no tenga una conexión con Aram, porque recuerda, Ram, tú, Lam, son todos parte de la misma familia. Pero nos centraremos en lo que es parte de ello. Nos centramos en la parte de la humildad, la sensibilidad, la gentileza, la vulnerabilidad. La pregunta es, ¿cómo miramos la vulnerabilidad? ¿Lo conviertes en un dios o te das cuenta algo que necesitas proteger? Y básicamente lo que estaban diciendo era que necesitamos pastores para proteger a las ovejas. Y los egipcios decían, no, nosotros adoramos a las ovejas. No necesitamos pastores, no necesitamos este tipo de líderes. Y de hecho, Egipto representaba la antítesis del desinterés, se trataba del ego. El faraón se llamaba a sí mismo un dios. Se consideraba un dios. La Pascua trataba de no adoramos a los hombres, ni a los hombres que creen que son dioses. Solo adoramos a una realidad superior. Y sí, por más hermoso que sea un cordero, un carnero, una oveja, esos no son dioses. Esas son cualidades y virtudes que debemos adoptar. Así que Aries, el signo de este mes, simboliza la sensibilidad, la gentileza, la humildad, pero también reconocer que no somos criaturas hechas por nosotros mismos. Y ese era el verdadero mensaje de la Pascua. La verdadera libertad es cuando dejas de adorarte a ti mismo y a tus propios artificios creados por el hombre. Y entonces reconocemos que un verdadero pastor, un verdadero líder, si el faraón hubiera sido un verdadero líder, un verdadero pastor, en lugar de odiar a los pastores, en lugar de despreciarlos y verlos como una abominación, habría introducido el concepto de humildad. Pero en cambio, no, él era el arrogante. Así que aquí ves cómo todo se conecta.
la historia de esto, la festividad de este mes. Así que, en el contexto de aquellos de nosotros que nacimos en este periodo de tiempo, o de lo que estamos hablando, para todos nosotros, mientras atravesamos este periodo, el primero del zodíaco, el primero de los 12 signos, Tala, en hebreo, Aries, necesitamos recordar la idea sobre la importancia de ser sensibles. Más que la idea de Beatle, que nuestras vidas están dedicadas a algo más grande que nosotros mismos. Y de hecho, esa es la característica clave y el tipo de personalidad asociado a este signo. Ahora, como mencioné en las partes anteriores de esta serie, esto no significa que sea exclusivo solo para quienes nacieron en el mes de Aries, sino también para todos nosotros. Solo es cuestión de preguntarse cuál es el dominante, cuál es el principal, la característica primaria y predominante. Y todos podemos aprender unos de otros, y todos nos necesitamos mutuamente. El concepto de reconocer que realmente, en muchos aspectos, somos como una oveja, como un cordero, como un carnero. Sí, hay momentos en que un carnero es agresivo, especialmente en la temporada de apareamiento, porque recuerda, no se trata de debilidad, se trata de gentileza. En este mundo en el que vivimos, a veces confundimos eso. Pensamos que alguien vulnerable o alguien sensible es débil. Ese no es el caso. Las personas más fuertes son las personas sensibles. Y de hecho, esa es la clave de todo crecimiento y de toda libertad. Y por eso este es también el mes de la libertad, el mes de la liberación se llama, el mes de la redención. Así que paradójicamente el sol es todopoderoso. Emite luz. La luna es un receptor. Refleja la luz. Pero la luna tiene algo que el sol no tiene. Nunca ves a dos enamorados mirando al sol, pero sí los ves contemplando la luna. La luna embrujada, la luna que hechiza, tiene un cierto elemento, un cierto misticismo. Y aunque refleja la luz del sol, no se parece al sol. Tiene su propio matiz, tiene su propio color. Y atraviesa los cambios de la vida. Refleja mucho más la realidad, los altibajos de la vida, el crecer y menguar. Y en el momento en que crees que puede desaparecer, renace de nuevo. Y así también somos nosotros. Y se trata de abrazar, de celebrar nuestra vulnerabilidad, de celebrar la idea de que a veces, sí, no somos depredadores. Si necesitamos un pastor, necesitamos al pastor divino. El Moisés en nuestras vidas para ayudarnos a guiarnos, para ayudarnos a protegernos. Pero también hay un Moisés dentro de cada uno de nosotros. Y tenemos esa alma divina. Así que celebrar esa dulzura es la energía clave de este mes. ¿Cuánto podríamos usar eso hoy? Bueno, cuánta arrogancia, ego, poder, control, dinero. Se trata de reconocer que somos más grandes cuando reconocemos lo que no somos que cuando reconocemos lo que somos. Y cuando te dedicas a algo más grande que tú mismo, te conviertes en una extensión de eso. Sabes, todos buscan el secreto de la eternidad, la fuente de la juventud. Así que hemos tenido a los faraones en las pirámides, a través de la momificación u otros métodos tratando de crear cierta eternidad. Tenemos otros métodos modernos, pero en última instancia, el secreto de la eternidad es dedicar tu vida a algo más grande que tú mismo, ser una forma, ser un cordero de un pastor más grande. Y cuando te dedicas a la eternidad, te conviertes en una extensión de la eternidad y entonces te vuelves indestructible. Y ese es el poder de este mes. Así que es bastante poderoso. Y también tiene sentido porque es el comienzo con esto. Todo el año comienza. Así que infunde a cada uno de los signos y a cada uno de los meses con este poder. Y luego, cuando los combinas con los diferentes 12 signos, obtienes un espectro completo, una imagen total. Para dar solo una demostración de cómo entramos en ese estado mental tipo Aries,
es reconocer eso. No importa cuánto sepamos y cuánto hayamos logrado, siempre hay mucho más por conocer. A menudo he contado esta analogía. En los viejos tiempos, en el shtetl, en el pueblo, en antiguas ciudades, había una ciudad llamada Chelem. Eran personas sabias, pero sus vecinos eran resentidos. Así que crearon este folclore de los tontos de Chelem. En Chelem, el pequeño pueblo, había una granja y había un granjero que cuidaba de su pequeña granja. Aunque era una granja pequeña, era suya. La había heredado de sus padres y abuelos. Conocía cada grano de tierra. La cuidaba. Era como su hijo. Un día recibe la visita de alguien, de un granjero de una gran ciudad de Iowa. Él tiene miles de acres, más grande que toda la ciudad de Chelem, quizá más grande que toda Polonia. Y le da un recorrido real por su granja de Chelem. Después se sientan a cenar y le pregunta, ¿qué piensas de mi granja aquí? Él responde, bonita y simpática, pero es tan pequeña. Y el granjero de Chelem, sorprendido, dice, ¿tan pequeña? ¿Qué tan grande es tu granja allá en Iowa, en Estados Unidos? Él pensó, bueno, ¿cómo va a preguntar para encontrar un punto de referencia? Ella le dice, mi pueblo, mi granja, me toma todo el día recorrer con mi tractor de un extremo de la granja al otro. Y de repente el granjero de Chelem cambia su actitud, siente compasión por este granjero de la gran ciudad y le dice, no te sientas mal. Yo también tuve un tractor así alguna vez. En otras palabras, ni siquiera podía imaginarlo. Ese tamaño de granja. Así que pensó que si le tomaba todo el día, debía ser por culpa del vehículo. Le tomaba todo el día encender esa vieja carcacha para ir de un lado a otro. Ahora no lo decía con mala intención. No estaba siendo en absoluto ficticio. Era ignorante. Esa era la granja que él podía imaginar. Si alguien te hace una pregunta, ¿eres una persona cerrada, de mente estrecha o subjetiva? La mayoría no dirá que es de mente cerrada. Parte de ser subjetivo es pensar que eres objetivo, pero solo somos tan objetivos como nuestras perspectivas lo permiten. Cada uno tiene su propia granja. Y eso es lo que significa ser una oveja. Significa ser un cordero. Significa ser un carnero. Es reconocer que hay un panorama mucho más grande que tú mismo. Cuando haces eso, te abres a esos horizontes. Pero a veces nos quedamos atrapados en nuestra visión miope. Pensamos que eso es todo lo que hay. Le preguntas a alguien, ¿cómo se ve el horizonte? Si estás parado en un valle, hay una respuesta. Si estás parado en una meseta, en terreno plano, hay otra respuesta. Si estás parado a 3 metros de altura en una montaña, hay una tercera respuesta. Y si estás en la cima del monte Everest, hay una cuarta respuesta. Y todas son verdaderas, porque la perspectiva de cada uno le muestra un horizonte diferente. Así que en este mes de Aries, todos nosotros abracemos, celebremos la comprensión de un panorama más amplio. Y eso nos permite experimentar la renovación de la luna, el amor de la luna, la vulnerabilidad de la vida. Eso nos abre a dimensiones que nunca podríamos alcanzar cuando nos sentimos todopoderosos y dominantes. Y eso realmente nos conduce a la verdadera redención. Muchas gracias. Les habló Simon Jacobson. ¿Qué nos dicen las estrellas sobre nosotros mismos? Hemos hablado sobre el mes de Aries. Que todos sean bendecidos. Que sea un mes muy redentor, una festividad redentora. Visítenos en meaningfullife.com. Por favor, comparte con otros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, nuestro creciente canal de YouTube, debería decir. Me encantaría conocer tus comentarios, tus ideas, tus opiniones y tus sugerencias. Gracias, que estés bien.